Buenas noches, amigos televidentes de Economía y Finanzas. Vamos a tratar el tema sobre la evolución del tipo de cambio, la tasa del dólar, como comúnmente se le llama a los dominicanos, y cómo esto ha venido poco a poco deslizándose y prácticamente está al 50.50, 50.55, y que todo parece indicar que pronto llegará a el 51 por 1, y las estimaciones que hizo el gobierno en el marco macroeconómico del presupuesto del año 2019 es que en diciembre el tipo de cambio podría estar alrededor del 52, 53 por 1. Y yo creo que esto es importante porque poco a poco la tasa de depreciación ha venido incrementándose, pasando de 2.5, luego 3.5. Y el año pasado fue de alrededor de 4.5 la tasa de depreciación del tipo de cambio interanual. Y esto poco a poco, de forma muy sigilosa, pero continua, el tipo de cambio ha venido subiendo y, como decimos nosotros los dominicanos, ha estado en el alza. Hay varios factores que podrían estar incidiendo en este movimiento continuo del tipo de cambio, porque generalmente el tipo de cambio tiene dos repercusiones importantes: por un lado para los exportadores y por otro lado para los importadores y el resto de los consumidores que tienen salarios fijos. Generalmente el tipo de cambio se utiliza como una forma de mejorar los niveles de competitividad de las exportaciones. En la medida que el tipo de cambio se va depreciando, es decir, va aumentando el valor de la moneda extranjera con respecto a la nacional, y supongamos que pasa del 50 al 51 por 1, eso significa que le estamos creando un incentivo a los exportadores, a los sectores que están orientados al exterior, como es el caso de las zonas francas o es el caso del turismo. A estos sectores les conviene cuando la tasa del dólar, como dicen los dominicanos, se devalúa o se deprecia. Pero es evidente que estas medidas también tienen un efecto negativo sobre todos aquellos que o son consumidores que tienen salarios fijos, en su gran mayoría que no tienen mecanismo de protección contra los aumentos de los niveles de inflación, y también para aquellos que importan. Esta es una economía totalmente importadora, una economía que aún está lejos de ser competitiva, que nuestras exportaciones sean más competitivas y compitan, y que hay un componente, el gran componente mayoritario de todo el intercambio comercial que viene de fuera. Importamos mucho de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, luego importamos mucho de China, que ha venido desplazando a los demás países con el intercambio comercial, y esto evidentemente hace que la balanza comercial sea una balanza deficitaria, casi duplicando el déficit, las exportaciones de la República Dominicana. Y esto evidentemente, cuando el tipo de cambio se incrementa, eso afecta el componente importado. Eso hace que muchos productos y materia prima que se importan del exterior sean mucho más costosos, y entonces los empresarios, los productores, cuando tienen un componente muy grande importado y el tipo de cambio se incrementa, entonces lo que hacen es que suben de precio sus productos, y eso hace que el coste de la vida, el coste de los productos importados que la gente compra, sea mucho más costoso, y eso es lo que afecta a los niveles de inflación. Y cuando ocurre esto, entonces aquellos que tienen salario un tanto fijo, que no lo pueden modificar, no lo pueden indexar con respecto a los incrementos de precio, entonces reducen su poder de compra. Por lo tanto, cuando una ama de casa o cuando una persona en particular va al mercado o al supermercado a comprar bienes importados, y estos bienes evidentemente serán mucho más costosos, porque el tipo de cambio está influyendo para que sus insumos que se han utilizado para esos bienes, o si son bienes finales, evidentemente que hacen que los precios suban. Y estos son los elementos negativos que tiene el tipo de cambio, y que durante los últimos meses ha venido poco a poco depreciándose, y como hemos dicho nosotros,
Esto, si sigue esa tendencia, pronto pasaremos el 51 por 1 y podríamos llegar, según las informaciones gubernamentales, hasta un 53 por 1 al final de este año. Es evidente que esta situación llama mucho la atención. Ya muchos precios están corregidos sobre un tipo de cambio del 53 por 1, porque el gobierno en cierta manera hace los anuncios a principios de año en la formulación del presupuesto, y los agentes económicos se adelantan y fijan precios ya con antelación a un tipo de cambio que muchas veces no se llega porque los gobiernos tratan de mantener ese control, pero evidentemente hace que muchos productos importados se les fije esa tasa de cambio, y por eso es que la gente alguna vez se siente que los precios son altos, y mucho más cuando los salarios son bajos relativamente. Y eso es lo que está ocurriendo y ha venido ocurriendo en la economía dominicana durante los últimos años. A eso hay que sumarle el hecho de que los precios del petróleo son más altos y hay que comprar más combustible por parte del gobierno, y también hay que sumar el hecho de que las tasas de interés en los Estados Unidos han venido subiendo, y eso fortalece el dólar frente a las monedas de competencia, y en este caso hace que el dólar se fortalezca y la moneda dominicana tenga presión hacia la devaluación o depreciación del tipo de cambio. Esperemos que el gobierno y las autoridades del Banco Central actúen con mucha prudencia, porque esta es una economía de salarios bajos, y hay que pensar no solamente en los exportadores, en los dueños de zona franca o en los dueños de hoteles que básicamente se benefician, sino también en la gran mayoría de los dominicanos que consumen muchos productos importados, que tienen salarios bajos y que son salarios que relativamente no cambian de un día para otro. Con este comentario terminamos por esta noche, y sigan con el programa De la Noche al Día.